El día de hoy quiero hablarte de la iglesia. Hay tanto que escuchas, hay tanto que has vivido al ser parte de la iglesia, que muchas veces no nos permite ver y valorar lo que es la iglesia. Muchas veces lo que hemos vivido, las heridas que hemos recibido, porque si tú tienes ya tiempo de cristiano, yo pudiera decirte que muy probablemente ya has sido herido por la iglesia. Entonces, hablar de la iglesia es hablar en contra de todas estas ideas que escuchamos en las redes, o con nuestra familia, o con amigos, o en nuestra propia casa. Porque hemos levantado a estos conceptos, esta manera de creer, y muchos llegamos a decir: yo a la iglesia hasta aquí. Yo no me voy a involucrar más allá de este punto. Yo con la iglesia de lejecito, sí voy a la iglesia, pero de lejecito. Y yo hoy te quiero hablar lo que la Biblia habla de la iglesia, lo que Dios piensa de la iglesia. Si vemos el Antiguo Testamento hacía referencia al templo. Y cuando se hablaba del templo, se hablaba de este lugar físico que aún los judíos están en conflicto por el área donde está el templo. Pero se habla del templo como un lugar de reunión. No se hablaba de este término en griego que es eclesia, que es iglesia. No se habla, pero en el Nuevo Testamento vemos cómo hay este cambio. En el Nuevo Testamento se empieza a hablar de la iglesia no como un lugar físico, pero se empieza a hablar de la iglesia como al conjunto de personas. Entonces, la iglesia en el Nuevo Testamento somos tú y yo, son las personas que conformamos la iglesia. Este no es más que un edificio, pero la iglesia somos tú y yo. En otras palabras, la iglesia son todos los hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas, niños que han sido llamados por Dios. Y Dios nos atrae y nos junta. Entonces, la iglesia es este grupo de personas llamadas por Dios, lo cual nos dice la pura palabra grupo de personas, que una persona sola no hace la iglesia. Para que la iglesia exista necesitamos necesita haber personas. Porque la iglesia no es otra cosa que una familia espiritual. La iglesia es una familia. Por eso en iglesias, yo sé que aquí no se usa mucho, pero hay muchas iglesias donde nos decimos hermanos. Y es correcto ese término. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de Dios, redimidos por un Salvador, Jesucristo. Y somos la iglesia. Algo que yo puedo ver claramente en las Escrituras es que Dios ama apasionadamente a la iglesia. Dios ama apasionadamente a la iglesia. Fíjate bien esto, si tú lees Hechos capítulo 2, viene la formación de la primera iglesia. ¿Cómo se instituyó? ¿Cómo creció? ¿Cómo nació esa primera iglesia? Y si tú ves esa primera iglesia, tú te vas a dar cuenta que era una comunidad de personas. Gente que recibía el evangelio, conocía de Jesús, empezaban a buscarse y a reunirse para recibir instrucción, para convivir. La primera iglesia era una comunidad, así como es esta. Era una comunidad de personas redimidas por el evangelio, por de Cristo. Había compañerismo,
lo cual quiere decir que también había peleas. ¿Podemos decir eso? Había discusiones, había diferencias, pero eran una comunidad donde se cuidaban el uno al otro, donde había respeto a pesar de que eran muy diferentes. Ponme mucha atención. En aquel tiempo, en lo que se llamó la primera iglesia, había dos grandes grupos que por mucho tiempo no convivían. Y eran el grupo de los judíos y de los gentiles. ¿Quiénes eran gentiles? Todo aquel que no era judío. Y ambos no convivían, menos en un contexto religioso. Era imposible pensar que judíos y no judíos iban a convivir en un contexto de convivencia, de respeto y de conexión espiritual con Dios. Pero ahí convivían. No nada más eso, había gente preparada y gente, como dice la Biblia, del vulgo y sin letras, o sea que no sabían ni leer. Había gente rica, gente pobre. La iglesia fue ese lugar donde todo tipo de personas llegaron y empezaron a congregarse, comenzaron a vivir esta comunidad juntos. Y vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 1, lo que Dios habla de la iglesia. ¿Están aquí conmigo o están muy serios? ¿Sí están aquí? Muy bien. Efesios 1:22, fíjate lo que enseña. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué manera de comenzar? Dice, en el plan de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, Dios puso ¿qué cosa? Todo bajo los pies de Cristo. Esa palabra que dice ahí bajo la autoridad es una expresión en griego que quiere decir debajo de los pies. O sea que Cristo está muy por encima de todo. Le dio autoridad por sobre todo. Y luego sigue diciendo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. O sea, Cristo lo hizo cabeza de todo para beneficio de la iglesia. Fíjate bien esto que está diciendo. Hay una razón por la que Dios puso a Cristo por encima de todo por medio del sacrificio. Y es para el beneficio de la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que hay beneficios cuando tú eres parte de la iglesia. Beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Hay beneficios para tu vida, lo cual me hace pensar, ¿será que me estoy perdiendo de algún beneficio cuando estoy alejado de la iglesia? La respuesta es sí. Porque la Biblia es clara. Hizo todas las cosas para que la iglesia fuera bendecida, fuera beneficiada. ¿Qué tanto amas a la iglesia? Efesios 5, más adelantito, vamos a estar leyendo del 25 al 32. Fíjate bien, pon mucha atención. Dice, ame cada uno, empieza a hacer esta comparación, la iglesia y Cristo con el matrimonio de un hombre y una mujer. Cada vez que caso a alguien, leo esto. Ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo para amarla? Dice, Él entregó su vida por ella. Entonces, fíjate bien esto, dice que Cristo amó tanto a su iglesia que entregó su vida por ella y pone como ejemplo para el hombre en su amor hacia la mujer. No merecíamos ese amor, pero aún así Él se entregó por amor. Ahora la pregunta es ¿para qué? Di conmigo, ¿para qué? ¿Para qué se entregó por ella? El siguiente versículo nos dice ¿para qué? Fíjate bien. Dice, a fin de hacerla. Fíjate bien las palabras que utiliza Pablo. Pablo dice, Cristo tiene todos estos beneficios, se entregó por amor por su iglesia, porque tenía un plan. Y dice que era hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. En otras palabras,
Por fe nosotros somos justificados, perdonados de nuestro pecado. Cuando creemos en Cristo somos perdonados, somos justificados. Pero de ahí en adelante seguimos viviendo como humanos, siendo atraídos a pecados, a hacer lo malo, a vivir de acuerdo a nuestro egoísmo. Pero Dios quiere que seamos santos y limpios. Cuando Él nos perdona, nos santifica y nos hace santos. Santo quiere decir apartado para Él. Pero ¿cuántos de aquí la riegan cada día? ¿Verdad? Yo tengo mi mano en alto. Nos equivocamos. Y dice que Él instituyó la iglesia y dio todo esto por medio de Cristo para limpiarnos y santificarnos. En otras palabras, Él utiliza la iglesia para que nosotros seamos santificados y limpiados. Guárdate este pensamiento ahí. En nuestra vida, en nuestra relación en comunidad como iglesia, vamos a tener alegrías, vamos a tener retos, vamos a tener conflictos. Pero es bien importante que seamos guiados por la palabra de Dios. Pablo sigue diciendo, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. O sea, la meta es que cuando Cristo nos reciba, seamos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Y luego lee conmigo esa siguiente palabra. ¿Cuál es esa palabra? Será, lo cual quiere decir que hoy no es. Y aquí nos abre todo el panorama de lo que es la iglesia. La iglesia será santa e intachable. Ahorita nada más somos apartados, perdonados y estamos en un proceso en nuestra vida. Todos en la iglesia nos equivocamos. Dice, será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Fíjate bien, nadie, di conmigo nadie, odia su propio cuerpo. Apréndete esto. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo, que lo hace por la iglesia. Dice, nadie odia su cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo? Lo cuidamos y lo alimentamos. Vamos a ver qué quieren decir esas dos palabras, porque eso es lo que sucede dentro de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo, y nosotros somos su iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, di conmigo dentro, sucede que Él nos alimenta y Él nos cuida. Alimenta es la palabra en el griego ektrepo. ¿Qué quiere decir ektrepo? Es el proceso, fíjate bien esto, es el proceso que lleva a un ser humano a madurar. Vamos a poner un ejemplo de cómo se entendía ektrepo en aquel tiempo. Cuando tú tienes un bebé, ¿cómo lo empiezas a alimentar? Lo primero que come un bebé es el calostro de mamá, ¿cierto o falso? Porque eso lo va a fortalecer. Después empieza a comer leche de mamá o ya de otras cosas, ¿verdad? Después empieza con papillas y luego con comer un poquito de alimento más sólido y empieza a crecer. Ese proceso de alimentación lo lleva a madurar. Empieza el niño a madurar. Entonces, cuando ellos escuchaban que dentro de la iglesia Él nos alimenta, Él dice, Él nos está llevando a madurar. Llevémoslo a lo espiritual. Él nos salva, pero seguimos batallando con algunas cosas. Luego nos junta, o habrá alguien aquí que se le quitó lo enojón inmediatamente después de servir a Cristo, o lo impaciente, o lo mentiroso, o seguir y seguir y seguir. Entonces nos salva y luego junta a toda esta gente que nos equivocamos mucho y empezamos a convivir unos con los otros. Y dentro de la iglesia Él nos comienza a alimentar
para que maduremos. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cómo empiezo a madurar? Empiezo a madurar cuando trato con mis hermanos. Cuando me dicen, tienes que ser paciente, me enseñan la palabra desde aquí, yo recibo el alimento espiritual. Oh, necesito ser paciente. Y luego afuera me dice el del estacionamiento, aquí no se estacione. ¿Verdad? No levanten la mano, pero yo sé que a varios les ha pasado. O de repente te dicen, no hables, no murmures, no chismes de alguien. Y luego alguien llega y te dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Y tú? ¿Qué? Porque es dentro de la iglesia donde recibes el alimento y puedes enfrentarte a todas las situaciones que te van a hacer madurar. Hay muchos que dicen, no, es que yo me alimento de Dante Gebel. Y ya su pastor es Dante Gebel. Yo quiero decirte, no tengo problema con que escuches la mayoría de las veces a Dante Gebel, pero si no eres parte de la iglesia, no estás madurando. Porque ahí en tu casa no te estás enfrentando a la comunidad que Dios creó, imperfecta, pero que te permite crecer. La primera palabra es te alimenta, la segunda es te cuida. ¿Qué quiere decir cuida? Es la palabra talpó, que quiere decir adoptar, te hace parte, te valora, te protege, te consuela. En otras palabras, cuando tú eres parte de la iglesia, eres parte de la comunidad, que cuando pasas por dolor, la comunidad te puede abrazar. Cuando pasas por alegría, se gozan contigo. Porque eres parte de una comunidad. Entonces, eso es lo que sucede en el contexto de la iglesia. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, como iglesia somos miembros de su cuerpo, la cual él cuida y alimenta. Sigue diciendo, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia ¿son qué? Aunque duela, ¿son qué? Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy casado con Telma desde hace 26 años. Yo sé, he aguantado muchos años. 26 años. Si tú vienes y me hablas mal de Telma, es como si hablaras mal de mí. Porque ella y yo somos uno. A veces esperamos y decimos, yo amo a Dios, pero odio a la iglesia. No la soporto. Yo nunca voy a volver a la iglesia. No voy a volver a servir en la iglesia. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que Cristo y la iglesia, de acuerdo a la palabra, no a mí, son uno. Es el cuerpo de Cristo. Entonces no puedes decir amar a Cristo y odiar a la iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. ¿Sabes qué? Yo amo a la iglesia porque aquí puedo adorar a Dios libremente. Yo amo a la iglesia porque aquí soy instruido en su palabra. Yo amo a la iglesia porque es un lugar sano para que mi familia crezca y se desarrolle. Yo amo a la iglesia porque aquí puedo servir a otros, porque puedo poner mis talentos al servicio a otros. Yo amo a esta iglesia porque aquí los niños corren. Yo amo a esta iglesia porque es una puerta al cielo donde pecadores vienen y pueden encontrarse con un Salvador. Ahora entiendo, cuando vemos el valor de la iglesia, lo que decía el rey David en Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 84, uno solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un parquero allá afuera, en la casa de mi Dios, que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Fíjate lo que estaba diciendo. El rey David entendió. Yo por eso hoy te puedo decir, yo amo mi iglesia. La gran pregunta que nos debemos de hacer
es qué tanto valor le damos a la iglesia. ¿Qué tanto valor le das a la iglesia? ¿Sabes? Servir a la iglesia es doloroso. Servir a la iglesia es difícil, es cansado. Muchas veces no recibes lo que esperas. Y no me refiero a mí como pastor, me refiero a ti como miembro de la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes han servido a la iglesia en otros momentos, pero se han cansado, han pasado momentos difíciles. Ha sido difícil servir a la iglesia y sí lo es. Pero hoy mi llamado es que puedas abrir a los ojos a la importancia de ser parte activa de la iglesia, de no ser nada más un visitante. ¿Por qué? Porque es en la iglesia, cuando eres parte de la iglesia, que Él te va a alimentar, que Él te va a cuidar. Tenemos que aprender a participar de la iglesia. Mi iglesia es una familia y como cualquier familia, no es perfecta. Yo amo a mi iglesia, amor y verdad, aunque es imperfecta, porque Cristo dio todo por esta familia imperfecta. Él sufrió en una cruz, derramó su sangre, entregó su vida, sufrió el rechazo del Padre, todo por amor a la iglesia. Fue Juan Calvino que dijo lo siguiente: no puedes tener a Dios como tu Padre cuando te rehusas a ser parte de la iglesia. No dice asistir a la iglesia, dice a ser parte de la iglesia. No puedes tener a Dios como tu Padre cuando te rehusas a ser parte de la iglesia. Hoy yo quiero decirte, yo amo apasionadamente esta iglesia, porque Dios la ama apasionadamente. Yo amo otras iglesias de la ciudad, porque Dios las ama apasionadamente. Y yo amo lo que Dios ama. Jesús vino con un plan a este mundo, y era el de edificar, construir su iglesia. Él no vino para salvar gente y aislarla. Tú te quedas allá solito. Su plan era venir a esta tierra, salvar personas e incluirlas en una iglesia donde iban a ser cuidadas y alimentadas, donde iban a sufrir con problemas y situaciones como cualquier familia. Él no vino a aislarnos. Mira, yo quiero que recuerdes esta siguiente frase: Él vino a salvar gente con una razón, para ligar corazones y vidas en lo que Él llama una iglesia. Él vino a salvar y ligar corazones. No existe el cristiano solitario. No existe el cristiano que se alimenta de las redes y vive, porque tú y yo conocemos a un cristiano que dijo: estoy harto de la iglesia, no vuelvo a la iglesia, pero yo amo a Cristo. Y después de unos meses, ese que ama a Cristo ya anda haciendo cosas terribles. Porque cuando te alejas de la iglesia, no hay nadie que te ayude. Empiezas a caminar solo e inevitablemente terminas alejado. Esa es la realidad. Tú y yo somos posesión de Dios. Estamos llamados a vivir en comunidad como iglesia. Cuando Él dice mi iglesia, mi cuerpo, está diciendo mi posesión, te está diciendo a ti, al ser parte de la iglesia, eres mío. ¿Y sabías algo que es hasta chistoso? Dios está edificando, ese es su plan, edificar la iglesia en base a personas imperfectas como tú y como yo. Personas totalmente imperfectas. Porque la iglesia no es un trabajo terminado, es una obra en proceso. La iglesia, fíjate bien lo que es la iglesia, es la asamblea de Dios. Pecadores redimidos, pecadores en un proceso de santificación. En otras palabras, somos la asamblea de Dios de gente que la riega constantemente, el uno contra el otro. Que a veces hablamos más de alguien, que somos impacientes, que nos enojamos, pero que seguimos siendo una familia. Es como un hospital donde hay gente que atiende al herido,
No podemos pensar que el venir a la iglesia todos somos perfectos y santos, porque no somos personas que necesitan de un Salvador, incluidos tus líderes y pastores. No somos un trabajo terminado, estamos en proceso al igual que tú. Pero ¿sabes cuál es la esperanza? Que un día estará terminado. Fíjate lo que dice Efesios 2:20. Di conmigo juntos. Otra vez, no sé yo como juntos, ¿no? Vamos a decir juntos a la vez. 1, 2, 3. Juntos nosotros construimos, ¿qué cosa? Su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos, fíjate bien lo que te decía ahorita, cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor, porque ahora la iglesia somos tú y yo, y vamos formando este templo. Hay una realidad que quiero que quede grabada en tu corazón. Tú y yo servimos aquello que amamos. Tú sirves aquello que amas. Aquello que no amas, no lo sirves. Todo esposo puede servir, o esposa puede servir a sus hijos, puede servir a su esposo o a su esposa, porque lo ama. Porque tú y yo servimos aquello que amamos. Yo te quiero decir una cosa: Cristo vino a esta tierra y vino a servir porque nos amó, porque amó a la humanidad. Entonces, un cristiano que está madurando realmente, día a día va a ser menos egoísta. Día a día pensará menos en él y comenzará a pensar más en otras personas. Mi pregunta es: ¿realmente estás amando a Cristo o te amas más a ti? Porque sabes, el amarte a ti mismo no te permite ver la necesidad de otros. No te permite ver lo que tú puedes hacer por otros. Yo me atrevo a decir esto: nuestra meta como seres humanos debe de ser llegar a vivir una vida enfocada en servir a otras personas. Es ahí donde se encuentra la verdadera plenitud. Servimos a Dios cuando servimos a otros. Tú sirves a Dios no cuando vienes y haces, no, sirves a Dios cuando sirves a otras personas. Porque es lo que Él vino a hacer. Él vino a servirnos. Fíjate bien. Yo quiero que pienses en la iglesia y que comparemos a la iglesia como este barco antiguo. Un barco antiguo como ese que está ahí era un barco de vapor que funciona en base a unas calderas que se les echa carbón y empieza a producir este calor que termina expresado en el vapor, y eso hace que avance ese barco. Ese barco que es la iglesia tiene un destino, que es la salvación, que es el cielo, que es la eternidad con Cristo. Y lleva a todos sus pasajeros con destino a la eternidad. Y hay muchas personas que se suben en este barco. Regularmente todo se enfoca en este barco, en aquellos que van de turistas, de visitantes, en aquellos pasajeros que van a ser atendidos. Y en ese lugar, ahí están muchos que están siendo servidos. Ellos deciden si vuelven o no a ese barco, dependiendo en la atención que recibieron. Me trataron bien, voy a regresar. No me trataron tan bien, pues entonces busco otro barco. Yo no necesito esto. En pocas palabras, su experiencia está determinada por el nivel de atención que reciben. ¿Estoy satisfecho con mi viaje? Regreso. Si no, me busco otro. ¿Pertenezco o no pertenezco? Si algo no se amolda a lo que necesito o a lo que necesita mi familia, pues me busco otro barco. Al cabo hay muchos y más lujosos.
Quizá estás ahí sentado, solo, viendo al mesero, esperando que adivine qué es lo que quieres comer y qué necesitas. Porque así venimos a la iglesia. Venimos muchas veces y nos sentamos y es que nadie me saludó. Y es que nadie me dijo si necesitaba algo. Nadie me ayudó con mi matrimonio. Porque queremos que el mesero adivine lo que queremos. Muchos otros están ahí con ese mesero y están ignorándolo porque ellos quieren que el mismo capitán del barco venga y los atienda. Yo no hablo más que con el pastor. Y si el pastor no habla conmigo, pues me busco otra iglesia donde el pastor sí hable conmigo. Porque el viaje se trata de mí. No se trata de a dónde va ese barco, se trata de que yo tenga una experiencia bonita. Se trata de que atiendan mis necesidades. Y si no las atienden, pues no hay amor. Entonces me voy. Pero sabes, turistas no es lo único que va en un viaje de ese barco. La verdad, todos los que estamos aquí iniciamos como turistas. Iniciamos como pasajeros con una necesidad profunda en el corazón, que necesitábamos que nos atendieran. Necesitábamos de alguien que nos diera la mano. Todos en este barco llamado iglesia, en algún momento fuimos esos sentados ahí. Pero llega un momento en la vida de una persona, de un creyente, que entiende y empieza a ver que son pocos los que andan sirviendo y muchos los que requieren el servicio. Que hay mucha necesidad, pero pocos la atienden. Y entonces el cristiano comienza, hasta que el verdadero seguidor de Jesús decide levantarse, tomar una hojita o un mantel e irse a servir a otro. Porque en este barco hay dos tipos de personas: los que necesitan ser servidos y los que comienzan a servir. Hay un grupo totalmente diferente de pasajeros en ese lugar. Son aquellos que están en las calderas, metidos en lo profundo del barco. Nunca nadie los ve, nunca nadie les agradece. Ellos están metidos en el calor, están metidos en la incomodidad, en la humedad, en el carbón, ensuciándose. Todo porque saben que ese barco tiene que llegar a su destino. Hay gente que necesita llegar con Cristo. Tú y yo somos uno de esos dos. Hay muchos de nosotros que hoy necesitamos dejar la mesa para pararnos y servir a otros. ¿Sabías que hay 6 mujeres que sirven cafetería en 3 reuniones? A veces 2, a veces 3 por reunión. Por eso se hacen filas. Hace mucho calor, es incómodo, hay presión, pero no hay nadie más. ¿Sabías que el grupo de personas que estacionan nuestros carros, que nos ayudan allá afuera a cuidar nuestros carros y a estacionarlos correctamente, sabías que son 5 o 6 hombres? Y ellos lo hacen cada semana porque no hay nadie más. Nadie quiere estar en el sol, nadie quiere estar en las calderas. Ahí está un hombre como mi padre de 73 años, a veces hasta 2 reuniones, porque no hay nadie más. ¿Sabías que cada semana hay salones donde no hay un maestro? Porque el maestro no llegó. Pero debe de haber varios por salón. No, es que en salones tenemos un solo maestro. Pero tenemos las reuniones llenas. ¡Wow! Donde menos de el 20% hace el 80% del trabajo. Donde entonces no hemos entendido que somos una iglesia.
que por medio de tu incomodarte, Dios te va a alimentar y te va a llevar a madurar y te va a cuidar. ¿Qué tan importante es para ti la iglesia? Hoy yo te quiero decir, Cristo ama a su iglesia. ¿La amas tú? ¿La amas tanto como para incomodarte? ¿Para irte a meter a un salón de niños a darle clases o salirte a estacionar carros con gente que a veces se molesta? ¿Lo amas tanto como para cocinarle a personas? ¿O para meterte y diseñar en tu semana, invertir tu talento? Algo que he entendido es que la primera manera que yo veo cómo la gente despierta, que ya no es un turista y que necesita pasar a las calderas, es cuando la gente comienza a orar por su iglesia. Una de las maneras en que puedes pasar a las calderas es todos los días orando por tu pastor, orando por esta iglesia. Estas semanas han sido duras. He escuchado de pastores de esta ciudad cayendo en pecado. Iglesias lastimadas. ¿Estás orando por mí? ¿Estás orando por la pastora? ¿Estás orando por los pastores de este lugar, Eric, su familia? ¿Estás orando por Raciel, por los líderes? Es tiempo que te vayas a las calderas. Que dejes de pensar, es que no me hablan, es tiempo de que tomes otra actitud. Cristo ama a la iglesia, ¿la amas tú? Es tiempo de comenzar a vivir así. Orar que este lugar sea un lugar de salvación, un refugio para los perdidos. Otra manera es cuando comienzas a ser generoso con tu economía, porque sabes que hay que hacer llegar este barco a su destino. Pero más que esas dos áreas que son muy importantes, yo quiero hablarte y quiero terminar hablándote del servicio. Jesús vino y modeló el servicio y lo dejó como un cimiento para la vida de cada cristiano. En otras palabras, una vida de servicio es la verdadera prueba de que Dios es tu Señor. Marcos 10:15, Jesús hablando, dice: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Uno quería estar a la derecha y otro a la izquierda en el reino de Dios. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Cómo hasta ahorita? Dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy yo quiero animarte a activarte, a servir. Quiero invitarte a que te involucres en nuestras áreas de servicio. Hay mucha necesidad. Y quiero terminar con una anécdota de algo que me sucedió hace muchos años. Yo trabajaba en una maquila que se llama Yasaki, antes de abrir esta iglesia. Y una empresa en Obregón, parte del grupo Yasaki, una noche en Obregón cayó una tromba terrible. Y Obregón está entre montañas. Se inundó la ciudad. Había un vuelo con retrabajos que tenían que enviar a las 5 de la tarde, y a las 6 de la mañana el gerente de la planta ve que no llegó gente a trabajar. De producción llegó como menos del 10%. Agarra el teléfono y le habla al director de calidad de aquí en Ciudad Juárez, un amigo mío, el ingeniero Dorado, y le habla y le dice: no vamos a poder enviar el avión a las 5 de la tarde porque no llegó la gente. Colgó. El ingeniero
le marcó a sus jefes en Japón y le dijo, oiga, no, le dijo, se inundó la ciudad donde teníamos el retrabajo. Quiero decirle que no vamos a alcanzar a mandar el envío. El ingeniero Dorado cuenta que se quedó callado el japonés y le contestó con una frase. Le dijo, en Yasaki todos hacemos arneses, y le colgó. El ingeniero Dorado entró en pánico y dijo, ¿qué quiere decir eso? Me está hablando en japonés, y le vuelve a marcar y le dice, no le entiendo. Y le dice el japonés, en Yasaki todos hacemos arneses, y le colgó. El ingeniero Dorado se quedó ahí pensando un ratito y de repente entendió. Le habló al gerente de Obregón y le dijo, en Yasaki todos hacemos arneses, y le colgó. Y el gerente no sabía qué hacer, y luego le contestó y le dijo, ¿quiénes llegaron a trabajar? Dice, llegaron el 80% de las secretarias, llegaron todos los gerentes porque traen carro, llegaron todos los de seguridad están. Y luego le dijo el ingeniero, en Yasaki todos hacemos arneses, y le colgó. El gerente no sabía qué hacer, y en eso juntó a las secretarias, a los gerentes, juntó a los de seguridad y les dijo, en Yasaki todos hacemos arneses. Y ese día hay fotos donde tú veías a los gerentes encintando, donde veías a las secretarias encintando, donde veías a los de seguridad, uno de seguridad, una secretaria y un gerente haciendo el trabajo de todos. ¿Sabes por qué? Porque en Yasaki todos hacen arneses. En la iglesia de Cristo todos trabajamos para la salvación de las almas. Aquí hay muchos que me pueden decir, no, es que a mí no me gusta trabajar con niños, yo odio, pero aquí trabajamos por las almas y se necesita, voy a ir con los niños. Para mí fue una enseñanza tan profunda que lo he predicado aquí y en diferentes lugares. La iglesia está para servirnos los unos a los otros, está para ver las necesidades de la iglesia y suplirlas. Tú y yo estamos aquí porque Cristo nos salvó y tenemos una misión. Tenemos que hacer llegar ese barco a su destino. Y a veces va a requerir que me meta a lo más profundo de las calderas. A veces va a requerir que sirva a personas que son malagradecidas. Pero yo tengo una misión, que ese barco llegue. Y mi misión es que Cristo crezca en esas personas, que esas personas que ahorita estoy sirviendo pronto van a estar en las calderas conmigo. Y entonces es cuando se forma una comunidad que no vive pensando en qué me hizo el otro, sino que viven pensando, tenemos esta gran misión. Que todo Ciudad Juárez se suba a este barco y conozca a Cristo. Que nuestro México sea transformado. Hoy termino diciéndote esto: te necesitamos. Hay áreas de servicio que te necesitan. Hay muchos de ustedes que ya ven la necesidad, que es hora que dejen su mesa y se levanten para servir a otros.